Ok, perfecto. En teoría estamos con la diapositiva, ¿sí? ¿Estamos bien? Indican por favor si se ve la diapositiva. Sí. Perfecto, muchas gracias, mi amores. Bueno, saludos a todos y todas. Mi nombre es Julio Salazar y en nombre pues, de todo el equipo de tutores del curso Matemática para Administradores 2, vamos a impartir la tutoría, la tercera tutoría de este cuatrimestre que aborda las secciones 5.1 y 5.2. Recordemos que el encargado de cátedra es el máster Eric Padilla Mora. Estamos para servirles en lo que humanamente podamos y ayudarles en lo que esté a nuestro humilde alcance. Hoy, repito, toca este par de secciones en una tutoría en realidad cortita. Vamos a iniciarla de una vez. En la sección, ahí hay un error, en la 5.1 vamos a estudiar el concepto de diferencial, ¿ok? Entonces dice que el diferencial de una variable, que en realidad pues ustedes ya lo han estudiado en otros capítulos, ¿verdad? Y de una variable independiente de x, dice que el diferencial de x es el cambio arbitrario de la variable x de un valor determinado a otro. Y eso pues ya lo estudiamos en realidad pues en el capítulo 2 y 3. Y vamos a usar esta definición que es muy importante, ¿ok? Esta partecita, esa sección tiene muchas fórmulas, entonces bueno que por favor las tomemos en cuenta por ahí. Dice que puedo representar ese diferencialmente, esas dos formas. Puedo representarlo con d de x, ok, así, d de x o delta x. Y vamos a usar esa formulita que tenemos por acá. El diferencial de x o el cambio en la x representa el cambio de un valor que sufre en las x, que pasa de un valor x2 a x sub 1, ¿ok? Siendo x2 siempre mayor que x sub 1. Entonces simplemente es la resta en el cambio de los valores que sufren las x, ¿ok? Para que lo tomemos en cuenta esta primera fórmula que es fundamental que la tengamos por ahí a mano. El cambio en y, ¿ok? O en la función f, lo podemos calcular de dos maneras, o se puede representar de dos maneras. El delta y, ¿ok? Es el valor y2 menos y1, se ve en secundaria, ¿ok? O el cambio en la función f de x sub 2 menos f de x sub 1, ¿ok? Eso también se ve en secundaria cuando uno estudia el concepto dependiente, ¿ok? Entonces, en este caso, el cambio en las y o el cambio en las f's lo hacemos mediante la resta de las imágenes de f de x sub 2, que aquí es bajo el entendido que f de x sub 1, su imagen es y1, ¿ok? Y f de x sub 2, su imagen es, pues, y sub 2. Aquí f de x1 es y sub 1, perdón, y f de x sub 2 es y sub 2. Y aquí en la parte, pues, digamos, trascendental que nos atañe en esa tutoría. Dice que el diferencial de la variable independiente y, dice que sea f de x una función diferenciable de la variable independiente x. Se define como el diferencial de la variable y aquí tenemos esta formulita que es muy importante. Ya vamos a ver qué significa esto del diferencial. Aquí se la voy a reescribir. Dice que el diferencial de y es la derivada de la función x, ¿ok? Evaluada en un valor específico, ya vamos a ver en cuál, multiplicado por el dx. Y recordemos que el dx lo tenemos por acá. También se puede calcular con el delta x. Como suele pasar mucho en matemáticas, este tipo de situaciones, de fórmulas, a veces uno no las comprende del todo. Y es bueno pues, ver ejemplos concretos para que podamos entenderlo un poquito mejor. ¿Ok? Aquí vamos a tener aquí una pequeña gráfica que está en el libro para que ustedes puedan entender poco a poco el concepto de diferencial. Tenemos una curva aquí representada por la parte azul, ¿ok? Por la gráfica azul. Y tenemos un valor x sub 1 y un valor x sub 2. Entonces dice que el cambio en las x es la resta de x sub 2 menos x sub 1, ¿lo ven? Entonces es la resta. Y siempre, siempre, el diferencial de x va a coincidir con ese cambio o ese delta x, ¿ok? Que ya lo hemos repito con ejemplos concretos. En cambio, bien, el cambio en las y lo podemos ver de la siguiente manera. Ven que la imagen de x sub 1 es y sub 1 y la imagen de x sub 2 pues es y sub 2, ¿lo ven? Entonces, dice que el diferencial de y es una aproximación al cambio en y en un valor determinado en x. El diferencial de y se utiliza en la resolución de problemas de estimaciones y vamos a entender siempre el diferencial de y como una aproximación al cambio en y.
Noten que el cambio en y viene dado por la resta de los dos valores. Y sub 2 menos y sub 1. ¿Right? Es la resta de y sub 2 y y sub 1. En cambio, el diferencial lo podemos ver como una aproximación a este otro valor, que ya lo vamos a ver con ejemplos concretos para que ustedes vean que no es tan difícil. Noten que el diferencial en y está ligado, según la formulita que acabamos de ver, a una derivada. ¿Lo ven? Y es igual a la derivada en un valor específico, ya vamos a ver en cuál, multiplicado por el diferencial en x. Todas esas formulitas vamos a verlas con ejemplos concretos para que ustedes vean pues, que en realidad es bastante sencillo y no es tan complicado. Esta sección es como muy mecánica, por así decirlo. Es de mucha fórmula, usted la sigue y en realidad pues, no va a tener creo que mayores inconvenientes. Vamos a verlo para explicarlo mejor, todos estos conceptos con unos ejemplos concretos, para que ustedes vamos a explicar dos, ¿ok? Y luego con algunos problemitas de aplicación. Vamos de momento bien, sí. Bueno, vamos a ver ejemplos concretos de cálculo. El micrófono abierto por ahí. Nos podrían tal vez colaborar. O no sé si hay alguna consulta. Bueno, vamos a explicar ejemplos de las fórmulas que acabamos de ver, ¿verdad? Sí, tal vez si nos ayudan ahí con el micrófono, por favor. Ok. Vean qué sencillo es. Tienen que darme obviamente una función. En este caso es una función polinomial. Dice que es f de x, cuyo criterio es 4x a la 3 más 5x a la 2 menos x más 2. Tienen que darme un valor inicial, ¿lo ven? Y un valor final, un x sub 1 y un x sub 2. Entre más próximos sean estos valores, mejor va a resultar la aproximación del diferencial de y con el cambio en y, ¿ok? Y preguntas varias que se hacen en general, algunas de las cuales ustedes pues, ya lo han visto en otros capítulos. Vamos a calcular el cambio en x, el cambio en y o delta o el cambio en f, y luego el diferencial de y. Y vamos a evidenciar que cuando calculemos el de y, se va a aproximar muchísimo a este valor. Ahí está el ¿Ok? bronce que la dice estar ahí. Tal vez si nos ayudan ahí con el micrófono abierto, por favor. Ok. Vamos a iniciar entonces los cálculos para que ustedes vean que es bastante sencillo, que no es tan complicado. ¿Ok? El cambio en x, ¿ok? Lo vamos a calcular mediante esta formulita. X sub 2 menos x sub 1. ¿Ok? Entonces, en ese caso tenemos que tener presente lo siguiente. Noten que x sub 1 es dado, ¿ok? En este caso es 3, y el x sub 2 es 3,02. Por lo tanto, el cambio en las x simplemente es la resta de los dos valores, siempre del mayor al menor, ¿ok? Entonces sería 3,02, le restamos 3. Por lo tanto, el cambio en x simplemente sería 0,02, que va a coincidir también con el de x. Eso es muy importante. Recordemos entonces que el cambio en x es igual al diferencial en x. Para que lo tengamos por ahí, por favor, presente. En este caso nos da 0,02. ¿Ok? Esa es la parte 1. Es muy sencilla, la parte A. Luego en la parte B, lo que tenemos que calcular es el cambio en el cambio en Y, delta Y, que equivale al cambio en F. ¿Cómo lo vamos a calcular? Muy sencillo. Vamos a calcular f de x sub 2 y le vamos a restar f de x sub 1. Calculamos las imágenes y las restamos, siempre del mayor al menor, ¿ok? Teniendo presente pues el criterio de la función, que por acá lo tenemos, 4x a la 3 más 5x a la 2 menos x más 2, ¿ok? Entonces simplemente sustituyendo, ahí tendríamos. Entonces vamos a cambiar, vamos a evaluar f de x sub 2. ¿Quién es x sub 2? 3,02, ¿sí? Menos f de x sub 1. ¿Quién es x sub 1? 3. Aquí sustituimos, ¿ok? Lo hacemos despacito. Y vamos a cambiar 3,02 por x en el criterio de esta función. Entonces sería 4 por 3,02 al cuadrado, perdón, al cubo, ¿ok? Más 5 por
3,02 al cuadrado menos 3,02 más 2, ¿sí? Eso es f de x sub 2. Y le restamos, si colocamos entre paréntesis, ¿ok? Vamos a colocar aquí un paréntesis, f de 3. Entonces f de 3 sería 4 por 3 a la 3 más 5 por 3 a la 2 menos 3 más 2, ¿ok? Metemos eso pues en una calculadora, ¿ok? Es un cálculo bastante elemental, una calculadora científica, ¿verdad? Y nos va a dar 2,756432. Podemos aproximarlo a 2,76. Entonces el cambio en Y o el cambio en F nos da 2,76 aproximadamente. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el diferencial en Y. Vamos a calcular de Y. ¿No se puede poner un momentito la otra, por? Claro, recordemos que eso también ahí lo vamos a... Y va a quedar en un PDF, ¿ok? No sé si tienen alguna consulta. ¿Vamos bien? Me indican porque ahorita hoy estoy sin compañero de apoyo, entonces, Profe, disculpe, buenos días, buenas noches. buenas Ese tardes, sí. se da en 2,76, no en fracción. Lo puede colocar en decimal, lo puede colocar en fracción. Es que vamos a comparar ahora el delta Y con el dy, para que ustedes vean que se aproximan, son bastante similares los valores. Por eso lo pongo en decimales, pero pueden también colocarlo en fracción, no hay problema. Solo que para efectos de comparación es mejor colocarlo en decimales, ¿sí? Estamos, no sé si hay alguna consultita no, con lo que hemos hecho, aunque es muy básico, ¿ok? El delta X es restar X2 con X1. El delta Y es calcular las dos imágenes, la fx sub 2, le resto la fx1 siempre en ese orden. Siempre va al mayor, le quito el menor, ¿ok? Y aquí tenemos pues el resultado, ¿ok? 2,76 aproximadamente, que lo pueden colocar en decimal o lo pueden colocar también en fracción, ¿ok? Listo. Ok. El delta Y, perdón, el diferencial en Y es la derivada de la función multiplicada por el de x, ¿ok? Entonces, en este caso nos obliga a calcular la derivada de la función. Recordemos que en este caso la función, su criterio es 4x a la 3 más 5x a la 2 menos x más 2. Entonces, su derivada, usando las leyes de potencias que ya hemos estudiado en todos los capítulos anteriores, sería, pues aquí sería 4 por 3 por x a la 2, ¿sí? Más 5 por 2 por x. La derivada de x recordemos que es 1 y la derivada de 2 recordemos que es 0. Entonces su derivada sería 12x a la 2 más 5 por 2, 10x menos 1, ¿sí? Ahora, aquí viene una parte muy importante, jóvenes, para que por favor lo tengan presente. Cuando calculamos el dy, vean que es evaluar en la derivada en un determinado valor. ¿En cuál lo vamos a hacer? Siempre lo vamos a hacer en el valor inicial. ¿Lo ven? En este caso en el x sub 1. En este caso en 3. ¿Sí? Que es en el valor inicial. Por eso aquí la definición dice, el diferencial de y es una aproximación al cambio en y en un determinado valor de x. Siempre es, como se puede ver aquí en la definición, siempre es en el x sub 1. ¿Ok? Siempre es en el valor inicial. Siempre, siempre, siempre. Que es el punto por donde pasa la recta tangente. ¿Ok? Entonces, para que por favor lo tomemos en cuenta ese detalle. Tenemos que hacerlo siempre en el valor inicial, que en ese caso va a ser 3. Por lo tanto, el de y, ¿ok? Sería f' de x sub 1, es decir, de 3, por el de x. En este caso sería f' de 3, ¿ok? Teniendo presente este gran detalle, por, ¿ok? El de x. Pero recuerden que el de x lo calculamos en la parte A. El de x, recordemos que es igual a 0,02. Ven, eso es muy, muy importante. El delta x y el de x es lo mismo. En este caso, 0,02. Entonces voy a anotárselos por acá. 0,02. Que eso es igual al cambio en las x.
Entonces aquí sería por 0,02. Entonces vamos a evaluar en la derivada el valor 3, ¿ok? Que siempre, repito, es el valor inicial. Entonces sería 12 por 3 a la 2 más 10 por 3 menos 1, ¿ok? Y esto multiplicado, ¿ok? Todo esto lo vamos a multiplicar por 0,02. Y tiene que darnos, jóvenes, un valor muy similar al anterior, ¿ok? Al delta Y, a 2,76. En este caso, les voy a ser franco, la diferencia entre 3,0, entre x sub 2 y x sub 1 no es tanta, vean que es 0,02 unidades. Entre más cercanos sean los valores de x sub 1 y x sub 2, mejor va a ser la aproximación del dy con el delta x, del dx con el delta y. Ok, entonces estos valores x sub 2 y x 1, entre más cercanos sean, mejor va a ser, menor va a ser la diferencia entre ellos. Ok, mejor va a ser la aproximación del dy con el delta y. En este caso, pues, si hacemos los cálculos respectivos, nos va a dar aproximadamente 2,74. Que coincide bastante bien con este valor, 2,72. ¿Sí? Noten que en este caso, la diferencia entre el delta y el dy es 2,76 menos 2,74, que nos da 0,02. Es casualidad que en este caso sea parecido, sea igual que el delta x, es mera casualidad, ¿ok? Por cuestiones ahí numéricas nos da igual, pero no siempre es así. ¿Ok? Que es importante entender. Eso está en el quiz 3 por la tarea o la tarea comprensiva 2. Le piden calcular el dy, ¿ok? El diferencial en y. Tiene que usarlo con esta formulita, ¿la ven? Que es muy importante. Se la voy a resaltar aquí en color rojo. Y algo fundamental. Tienen que usar siempre el valor más pequeñito, ¿ok? El x sub 1. ¿Ven? Pues en ese caso es con esta formulita y en ese caso siempre con el x sub 1, que es el valor inicial que acaso les he dado. En ese caso es 3. Y tiene que darles, por supuesto, un valor pues bastante próximo, ¿verdad? Entre el dx y el delta y, tiene que dar pues muy parecido, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta con este primer ejercicio. Vamos a explicar otro, por supuesto. Estos son un poco, digamos que mecánicos. Son bastante sencillos, no son como tan difíciles. Entonces, me dicen si hay alguna consultita de este primer ejercicio, por favor. O todo está bien. Vamos a explicar otro ejemplo. ¿También? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora es un criterio con una función radical, muy importante, ¿ven? Raíz de x a la 2 más 3, vamos suponiendo pues que la función está bien definida, ¿verdad? Y aquí vamos a tomar como x sub 1 el valor de 4, ¿no ven? Pues x sub 1 va a ser el valor de 4, y noten que el x sub 2 sí va a estar bastante más próximo, es 4,001. Entonces están más juntitos, están más cercanos uno del otro, ¿ok? Entonces vamos a ver que la aproximación de este valor a este valor va a ser bastante buena. Entonces aquí vamos otra vez pues la misma mecánica. Primero calculamos delta x. Delta x siempre restar x2 menos x, menos x sub 1. Vamos a borrarlo por ahí. Okay. X sub 2 menos x sub 1. Entonces es muy importante que lo tengamos por ahí presente. Van a ver que esa sección 5 es bastante mecánica, por así decirlo, ¿ok? Entonces x sub 2 sería 4,001 y le restamos el valor en 4. Entonces nos va a dar 0,001, que este valor coincide con el de x. Entonces, resumiendo, delta x o diferencial en x, en este caso es 0,01. ¿Ok? Para que lo tengamos por ahí presente, porque esto lo vamos a necesitar más adelante. ¿Ok? Ahora, en la partecita B, que es el cambio en y, ¿ok? Delta y o el cambio en y, es evaluar f de x sub 2 menos f de x sub 1, ¿sí?
Entonces simplemente hacemos la restita. Evaluamos y hacemos la resta. Entonces en este caso sería x sub 2 es 4,001, ¿sí? Y le restamos f de 1, que es en este caso 4. Y lo sustituimos en el criterio de la función. Entonces sería raíz cuadrada de 4,001 a la 2 más 3. Y le restamos raíz cuadrada de 4 a la 2 más 3. Esperemos que esto pues lo tengan bien claro. Ahora es teoría de funciones del curso anterior y también de secundaria. Esto nos va a dar un valor muy pequeñito. Esto nos va a dar aproximadamente 0,0097681. ¿Ok? Que lo tenemos pues con bastantes decimales. ¿Ok? Es un valor muy, muy pequeñito. ¿Ok? Pero eso es lo que nos da. Entonces el cambio en las yes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Si hay alguna consulta me indican, por favor. Ven que es lo mismo de antes. No tiene así mayor dificultad. ¿Estamos bien? Sí, señor. Bueno, perfecto, gracias. Ok, si hay alguna consultita, repito, al estar hoy pues sin compañero de apoyo, y me dicen, con mucho gusto ahí tratamos de aclararles, ¿ok? Vamos ahora a calcular el diferencial en y, que se usa esta formulita. Hay que derivar la derivada, evaluada en un valor específico, que vamos a ver, por supuesto, que es en el x sub 1, que en este caso es 4, pero multiplicado por el diferencial en x. Pero esto nos obliga primero a calcular la derivada, ¿ok? Entonces tenemos la función, es raíz cuadrada de x a la 2 más 3. ¿Ok? Vamos a calcular su derivada usando la regla de la cadena. Bueno, esto podemos expresarlo, recordemos, de la siguiente manera, ¿verdad? Como x a la 2 más 3, pasando la notación fraccionaria como elevado a la 1 medio. Entonces, la derivada la podemos expresar de la siguiente manera. X a la 2 más 3 elevado a la 1 medio, derivada. Entonces, tenemos que usar la regla de la cadena, ¿ok? Entonces, algo muy importante, recordemos que tenemos la función raíz cuadrada, su derivada es, bueno, expresando esto como x a la 1 medio, sería 1 medio por x a la menos 1 medio, ¿sí? A 1 le quito 1 medio, da menos 1 medio, lo cual lo puedo reexpresar de esta manera si usted quisiera. 1 entre 2 y raíz de x. Entonces esto lo puedo expresar de la siguiente manera usando la regla de la cadena. Sería 1 medio, ¿ok? Aquí tenemos la función de adentro, que es x a la 2 más 3, y la función de afuera, que es elevar a la 1 medio o sacar raíz cuadrada. Entonces lo puedo expresar de la siguiente manera. X a la 2 más 3, la derivada de esto sería 1 medio menos 1 por la derivada de la función de adentro. X a la 2 más 3, derivada. Expresando esto nos quedaría 1 medio por x a la 2 más 3. A 1 medio le quito 1, me queda menos 1 medio. Por esta derivada que serían 2x, ¿cierto? La derivada de x al cuadrado, que es 2x, y la derivada de 3, que es 0. Podemos aquí cancelar este 2 con este 2. Entonces el resultado ya simplificadito sería x entre. Y esto lo puedo pasar así, al denominador con exponente positivo. X a la 2 más 3 a la 1 medio. Y si lo queremos, pues en notación radical, que es como más bonita, ¿verdad? Lo puedo expresar de la siguiente manera. Eso se evaluó pues en el curso, en el examen anterior, ¿ok? Estás usando la regla de la cadena, ¿ok? Eso solamente es el cálculo de la derivada, ¿sí? Vamos ahora a verlo calculando el de y. Entonces el de y sería f' en x sub 1, ¿ok? Por el de x. Entonces, ¿quién es nuestro x sub 1? Nuestro x sub 1, para que lo tengamos por ahí presente, recuerden que es el valor 4, ¿lo ven? Siempre es el valor inicial, muy importante eso, ¿ok? En este caso, eso sería, en la derivada, evaluar f' de 4
en la derivada, que es muy importante en la derivada, por el de x. Y el de x lo tenemos por aquí calculado, es 0,001. 0,001. Entonces, evaluando en la derivada, valor 4. Lo tendríamos entonces de la siguiente manera. Ay, disculpen el dedazo. Esto sería de esta manera. La derivada de en 4. Entonces sería 4, ¿verdad? Porque confían que la derivada comienza con x, entonces sería 4. Y en el denominador, 4 a la 2 más 3. ¿Sí? Multiplicado por 0,001. Y esto nos va a dar un valor aproximado a 0,000917662. En esta parte del capítulo decimos lo que tengo una calculadora científica. De hecho, usted revisa la unidad didáctica, pues sí hay que recurrir mucho a la calculadora científica, ¿ok? Noten que este valor sí es bastante aproximado, sí es bastante próximo, ¿verdad? Sí es muy similar al anterior, ¿lo ven? El delta Y nos dio 0,0009176. Aquí es prácticamente igual, ¿ven? Es lo que les comentaba. Entre más cercanos sean los valores de x sub 2 con x sub 1, entre más próximos sean este par de valores, mejor va a ser la aproximación del d, el de y, o el diferencial de y, con el delta y. ¿Ven? Entonces, en ese caso prácticamente es casi igual. Por esa razón, aquí en la definición se dice que el diferencial de y dice que es una aproximación al cambio en las y en un valor determinado en x. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con ese segundo ejercicio? Sí, vamos bien. Y básicamente lo que hicimos fue, pues tienen que tener muy claro las reglas de derivación, porque también en el capítulo 5 y 6 del curso, pues se sigue necesitando, ¿ok? Para que lo tengan presente. ¿Alguna consulta? Me indican, por favor. Aquí no se les olvide esto, ¿verdad? Ténganlo muy presente porque ese error se lo comete, ¿no? Que siempre es en el valor de x sub 1. Pues en ese caso, el valor de x sub 1 sería el valor 4 para que lo tengan presente por ahí. ¿Hay consultitas? Bueno, vamos a pasar a un ejercicio de aplicación. Dice que en la empresa Oppo se ha determinado que el ingreso por la venta de cierto artículo está dado en dólares por semana por la siguiente función con este criterio. Y de x es igual a 80x menos 0,02x a la 2, donde x representa la cantidad de unidades producidas y vendidas. Se estima que las ventas de cierta semana de dicho artículo serán de 500 unidades, con un error porcentual del 4%. Vamos a ver qué significa eso. Aparece información, determine el ingreso en dólares por semana si se producen y venden las 500 unidades del artículo, el valor de X para el porcentaje mencionado del 4%, el valor del diferencial del ingreso y el error porcentual en el ingreso. Si usted revisa la unidad didáctica, estos ejercicios son muy clásicos, son muy típicos, ¿ok? Siguen siempre el mismo patrón, se puede hacer con el ingreso, con el costo, con las utilidades. Entonces vamos a ver este primero que es con el ingreso, ¿ok? Para que lo tengamos por ahí presente. Vamos primero con la parte A. Primero voy a escribir aquí lo que necesitamos, ¿ok? Primero la función de ingreso. Vamos a cambiar el color. ¿Qué ocupamos? Bueno, la función de ingreso, que en este caso es dada, dice que es 80x, es una función cuadrática, por 0,02x a la 2, ¿ok? La producción es de 500 unidades, ¿ok? Y con un error del 4%, ¿ok? Son datos que nos dan iniciales, ¿ok? Para que lo tengamos presente por ahí. En la primera parte vamos a calcular A, ¿qué significa? Bueno, esta primera parte pide el ingreso si se producen y venden las 500 unidades. Pues simplemente es evaluar en el ingreso 500, ¿sí? Pues sería 80 por 500 menos 0,02 por 500 al cuadrado. Pues simplemente sustituir
En la función de ingreso, el valor 500 para 500 unidades. Eso nos va a dar 35.000 unidades. ¿Ok? Ese datito es muy por ahí bueno tenerlo. Importante. En la parte B, dice el valor de dx para un porcentaje. El valor de dx para el porcentaje mencionado del 4%. En ese caso equivale, jóvenes, a calcular el 4% de 500. ¿Ok? Vamos a interpretar de esa manera el dx. Entonces el dx sería, ¿cómo sacamos el 4% de 500? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Una sería así. Recuerden que 4% significa 4 de 100 por 500. ¿Ok? Es una forma de, pues, de hacerlo, interpretarlo, pues bastante sencillo. ¿Ok? Ese error porcentual, pues es dado. ¿Ok? Lo tiene usted que indicar en el problema. Pues en ese caso, el diferencial de las X es el 4% de 500, que se puede hacer de esta manera, y eso nos va a dar 20. Entonces, nuestro dx, aquí tenemos el primer dato, es 20. ¿Ok? Ven que es bastante rápido y sencillo, ¿no? No hay que como que complicarse mucho, por así decirlo, ¿ok? Bastante fácil. Luego dice el valor de I, es decir, el diferencial del ingreso. Un poquito más despacito, ¿ok? Entonces, el diferencial del ingreso lo calculamos con esta formulita. Atendiendo la fórmula anterior sería la derivada del ingreso, ¿ok? Evaluada en un valor específico, que en este caso obviamente va a ser 500 por el de X. Esta parte es muy importante tenerla presente. Cuando aquí decimos I' de X, ¿ok? Se refiere a I' en cuál valor, en 500, ¿ok? En 500 para que lo tengamos por ahí presente. Entonces tenemos que encontrar la derivada y luego evaluarla en el valor 500. Vamos a calcular entonces la derivada. El ingreso sería 80x, el criterio del ingreso, por 0,02 x al cuadrado. Entonces su derivada es muy básica, ahora sería 80 menos 0,02 por 2x. En este caso sería 80x menos 0,04x. ¿Sí? Entonces, y por ahí, tener por presente que nuestro dx, ¿cuánto nos dio una partecita b? Nuestro dx nos dio 20. Entonces simplemente calculamos el diferencial para ese valor 500. Entonces sería, en la derivada, evaluar el valor 500 por el dx, que el dx nos dio 20. Entonces, evaluando en la derivada, ¿ok? En la derivada, el valor 20 sería 80 menos 0,04 por 500, ¿ok? Por 20, ¿sí? Y eso nos va a dar, metemos en una calculadora por ahí, lo vamos a también hacer mentalmente, eso nos va a dar 1200. 1200. Entonces, el valor del, del diferencial del ingreso de I. Pero también se nos pide en último punto. Noten aquí lo que estamos haciendo es readecuando la fórmula del de Y, ok, la fórmula esta, ¿verdad? Del diferencial, adecuándola a la del ingreso. Entonces, en este caso sería el ingreso evaluado en un valor particular por el de X. El de X, ya lo calculamos, nos dio 20. La derivada, pues la calculamos de acuerdo a las reglas de derivación básica que ya tenemos del curso, ¿ok? Y luego, muy importante, entender que esa derivada se evalúa en el valor que se le dan. En este caso, pues sería, de acuerdo al problema, pues sería 500, ¿ok? Entonces es bastante, que bastante sencillo, ¿ok? Y la partecita D es el error porcentual en el ingreso. El error porcentual en el ingreso. Ese error, vamos a usar esta formulita que también viene en el libro. Entonces, el error para cualquier función lo vamos a calcular con esta fórmula que está acá. Es de Y entre Y.
¿ok? Por ahí en el libro, en la unidad ética viene, para que por favor lo tengamos presente. ¿Ok? Está, ya le explico en qué página. ¿Ok? Y esto lo encontramos en la página 367. Entonces, adecuando esa formulita a lo que tenemos, sería, ¿ok? Entonces, esto sería, el error sería DI entre I, pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? Nuestro DI ya lo calculamos. ¿Cuánto es nuestro DI? El diferencial del ingreso, ¿cuánto nos dio? 1200, ¿sí? Y el ingreso, debo entender que este ingreso es el ingreso que calculamos en las 500 unidades, ¿se acuerdan? ¿Ok? Este ingreso en las 500 unidades, que lo calculamos al inicio, nos dio 35.000. ¿Lo ven acá? Este numerito. Profe, a mí me dio 395.000 ese. El de I. Sí, Le invito a hacerlo de nuevo, si no, ya se lo calculamos por ahí, porque sí, gracias. creo que sí nos da, ya lo calculamos. Este ahí sería en el día 500, que serían 35.000, ¿ok? 35.000. Y esto nos da 0,034. Que traducido en porcentaje, podemos verlo como un error porcentual, si lo podemos ver de esa manera, del 3, multiplicamos por 100, ¿verdad? 0,034 por 100 nos va a dar del 3,4%. Vamos a ver ese cálculo. Que yo sepa, pues sí nos da eso. Pero si hay que corregir, pues lo corregimos, ¿verdad? Ok. Vea que es, abrimos paréntesis, 80, ok, menos 0,04 por 500, cierro paréntesis, por 20. Está 1200. No sé si tal vez el puntito ahí no se ve bien o no pusiste la coma, hiciste 4 por 500, no sé. Esperen que es el mismo cálculo, ¿ven? 80 por, opa, no sé si le queda claro el cálculo. Sí, profe, ¿se puede por favor devolver a la diapositiva donde sacó el porciento de cuarto? 4% de 500. Se puede hacer de varias maneras, ¿verdad? 4% es 4 de 100 por 500. O 4 por 500 entre 100. Eso da 20, ¿no? Porque 4 por 500 son 2000. Y 2000 entre 100 pues nos va a dar 20. Retomamos rápidamente, jóvenes. Entonces, bueno, me dan esa función de ingreso, me dan esta cantidad que son 500, el error para las unidades que son 4%. Entonces, siguiendo, digamos, siendo muy esquemáticos. En el libro, de hecho, son muy puntuales, muy esquemáticos. Entonces, el ingreso, si se venden y producen las 500 unidades, entonces en la función de ingreso, cambiar, sustituir por 500, ¿ok? Entonces, sería 80 por 500 menos 0,02 por 500 al cuadrado. Entonces, da 35.000. Luego el de X, o sea, para el porcentaje mencionado del 4%, el cambio en las X, pues el de X sería el 4% de 500, 4 entre 100 por 500, 20. ¿Ok? Luego el diferencial del ingreso, entonces usamos esta formulita. ¿Ok? La derivada del ingreso por el de X. ¿Ok? Entonces, a partir de la función de ingreso, calculamos su derivada, que en este caso pues, es bastante básica y elemental. 80 menos 0,02 por 2x. 80 menos 0,04x. Y luego, muy importante, entender que el diferencial del ingreso es, en el ingreso, sustituirlo por 500. ¿Ok? En la derivada, que es muy importante, que es en la derivada. Porque no es en la función de ingreso, es en la derivada. Tal vez por ahí podría estar el errorcillo, ¿verdad? Pues noten que es en la derivada.
80 menos 0,04 por 500 por el diferencial que ya nos había dado por ahí. 20, ¿no ven? Entonces esto nos da 1200. Y luego esta formulita que tenemos que usarla. El error es de y sobre y. En este caso sería de i sobre i. El de i nos dio 1200. Y el ingreso, debo sobreentender lo que es el ingreso en las 500 unidades que correspondió a 35.000. Y nos da 0,034, que si lo traduzco a porcentaje sería un error del 3,4%. Si hay alguna consulta, me indican. Es una tutoría en realidad pues bastante cortita. Son apenas 2 lecciones muy puntuales y rápidas, incluso hasta como poco repetitivas, si se quiere. En cuanto al tipo de ejercicio. ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? Bueno. Este otro ejercicio dice que en la empresa Tom, entonces son contextos, están en un supuesto, ¿verdad? Se ha determinado que el costo de producción de cierto artículo está dado en dólares por la función cuyo criterio, función de costo, ¿verdad? Que viene indicado de esa manera. El costo es 500 más 5x, donde x representa la cantidad de unidades producidas y vendidas. La ecuación de la demanda de ese mismo artículo corresponde a P, igual a 30 menos 0,05x. Y se estima que el valor de ventas para dicho artículo será de 200 unidades con un error del 4%. No siempre es 4%, eso puede cambiar, ¿ok? Aquí es por cuestiones, ahí quedó el mismo porcentaje. Y lo mismo, calcular la utilidad, si se venden a 200 unidades, el valor de X asociado es el 4%, el valor del diferencial de la utilidad, ojo acá, de la utilidad, y el valor porcentual para la utilidad. Entonces veámoslo por ahí. Vamos a escribir los datos que tenemos por ahí para que todo sea pues más fluido, más fácil. Si usted revisa la unidad didáctica, pues en general vienen muy parecidos todos los ejercicios, ¿ok? Van a ver que es bastante fácil. Justamente en ese quiz 3 pues les va muy bien. Ok, entonces la función de costo C de X es 500 5X, ¿ok? Luego tenemos por ahí que P, opción de demanda, P es igual a 30 menos 0,05X. Y el valor de X es de 200 unidades. Un error del 4%. Vamos a proceder igual que antes, son ahí despacito. ¿Ok? Como nos hablan de la utilidad, vamos a ocupar también pues la función de ingreso, ¿cierto? Así repasamos un poquito lo que vimos en el curso anterior. Entonces, en la parte A, ¿por qué nos piden la utilidad? ¿Ven? La utilidad para las 200 unidades. Entonces vamos a calcular U de 200. Entonces hay varias formas de hacerlo, ¿ok? Primero vamos a calcular, ya tenemos la función de costo, pero ocupamos también la función de ingreso. La función de ingreso, recuerden que es I de X igual a P, la demanda, por X. X por P o P por X, como usted quiera verlo, ¿ok? Entonces P en este caso sería 30 menos 0,05X por X. Aquí distribuimos, ¿ok? Hacemos la distribución respectiva. Entonces nos quedaría 30X menos 0,05 y X por X, X a la 2. ¿Ok? Entonces, teniendo eso presente, vamos a calcular ahora la función de utilidad. La función de utilidad, recuerden que es el ingreso menos el costo. ¿Ok? Eso es del curso anterior. Entonces, la función de ingreso sería 30x menos 0,05x al cuadrado menos la función de costo. Como la función de costo es un binomio, y aquí tenemos un menitos, pues conviene colocarle aquí paréntesis y luego hacer el cambio de signo, ¿verdad? 500 más 5x. Y hacemos la operación respectiva, cambiamos los signitos. Queda menos 500 menos 5x. Hacemos las restas respectivas.
¿ok? Y nos va a quedar, aquí vamos a restar este con este, entonces nos va a quedar menos 0,05x a la 2, a 30 le quito 5 son 25x menos 500. Y esta es nuestra función de utilidad. ¿Ok? Que vamos a marcarla aquí en rojo porque es muy importante, porque es la que nos va a permitir trabajar pues el ejercicio, ¿no? Esta es la función de utilidad. Entonces, todo ese proceso lo ocupamos para poder calcular lo primero que nos piden, que es la utilidad, ¿ok? En las 200 unidades. Entonces, sería calcular U de 200, ¿sí? U de 200. Sería menos 0,05 por 200 al cuadrado más 25 por 200 menos 500. Eso lo metemos en una calculadora y nuestro U de 200 va a ser igual a 2500. Los cálculos pues yo ya los hice, ¿verdad? Cualquier cosita pues aquí se lo hacen una calculadora científica y usted lo puede pues por ahí eh, corroborar. ¿Ok? Y en la partecita B, hacerlo por acá para que se alcance el espacio, es el dx para el porcentaje mencionado del 4%, tomando en cuenta que son 200 unidades. Entonces el dx es el 4% de 200, que sería 4 entre 100 por 200. ¿Ok? 4 sobre 100 por 200, es decir, toma el valor de 8. Aquí tenemos todos estos cálculos. ¿Ok? Ahí no se compliquen mucho. Entonces el 4% de 200, 4 entre 100 por 200, eso da 8. Ya tenemos calculada la utilidad en las 200 unidades, y también tenemos algo muy importante que es el criterio de la función de utilidad, que la tenemos por aquí en color rojo. Vamos a calcular el DU. Parte C, tenemos que tener presente lo siguiente. Nuestro U de X, que calculamos ya, es 0,05x a la 2, que es la función de utilidad, más 25x menos 500. Derivamos, ¿ok? Nuestro DU, ¿ok? No DU, el U', perdón. El U' sería, o sea, la derivada de U. Entonces, derivar esta función, ¿no? Lo derivamos. Entonces sería menos 0,5 por 2, ¿verdad? X, la derivada de 25x es 25 y la derivada de 500 es 0. Entonces nuestra derivada sería menos 0,5 por 2 es menos 0,1 x más 25. Entonces el criterio de la derivada. Entonces nuestro du sería, o el diferencial de u, sería u', ok, de x por el de x. Aquí muy importante es evaluar en la derivada el valor, ¿cuánto? En este caso, el valor en x son 200. El valor en x son 200. Es muy importante tenerlo pues por ahí presente. ¿Okay? Que ese es un valor dado inicial en el problema. ¿Lo ven? 200 unidades. Para que por favor lo tomen en cuenta con un error del 4%. Entonces, evaluando en la derivada, entonces sería menos 0,1 por, tomando en cuenta que aquí son 200 por 200 más 25 por el de x. ¿Y cuánto nos dio el de x? El de x nos dio 8.
que va como en cadena todo, va todo, pues digamos que muy procesado, muy secuencial, ¿ok? Muy secuencial. Entonces usted hace ahí las operaciones respectivas y esto le va a dar 40. Entonces 40 sería nuestro D1. Ya todo esto metiéndolo pues en una calculadora, ¿ok? Y en la partecita D nos piden el error. Entonces el error sería en este caso, usando la formulita que les mencioné antes, que está en la paginita 367. PU en PU. ¿Ok? Entonces en este caso, nuestro DU, ¿cuánto nos dio? 40. Y la utilidad, debo entender que es la utilidad en las 200 unidades. La utilidad en las 200 unidades nos había dado 2.500. ¿Ok? ¿Ven? Es U de 200, que son 2.500. Sería 40 entre 2.500. ¿Ok? Y eso nos va a dar 0,016. Y si lo queremos como un error porcentual, pues simplemente lo multiplicamos por 100. 0,016 por 100 nos va a dar 1,6%. Este programa lo que tenía pues que es que hubo que pues, estructurar o armar, como usted quiera decirlo, ¿verdad? La función de utilidad, pero en realidad pues es lo mismo, hay que dar la misma secuencia, ¿ok? Bueno, ya calculamos la función de utilidad, calculamos la utilidad en las 200 unidades por acá, ¿ok? Bueno, aquí la utilidad en las 200 unidades, luego el diferencial del X, que es con el error que usted le menciona, respecto a las unidades que se producen y se venden, luego derivar la función de utilidad, de costo de ingreso, y luego para calcular el DU es en esa derivada calcular el valor de las unidades que usted le menciona. En este caso son 200. Entonces es bastante, y pues mecánico, ahora no tiene así como que mucho, te sigue los procedimientos tal cual, y es bastante mecánico por ahí. ¿Ok? Entonces el de X aquí es 8, y aquí muy importante que este X es en las 200 unidades. Luego aquí con el DU, que nos dio 40, y aquí entender que es la utilidad en las 200, ¿verdad? Todo siempre es en las 200 unidades, solo que aquí es en el DU, en el diferencial, y aquí es en la función de utilidad. ¿Ok? Y si usted lo quiere en forma porcentual, pues ahí lo multiplica por 100. Entonces, si tienen alguna consultita de este ejercicio, recordemos pues que todo esto queda grabado, queda en un PDF y luego ustedes pueden volver a chequearlo. De hecho, son problemas que se seleccionaron muy, muy parecidos a la unidad didáctica. No viene así como que nada extraordinario, nada diferente. Y de hecho, se suele preguntar de esa manera también en las evaluaciones. Entonces, no sé si tienen alguna consultita por ahí. Me indican, por favor. Ya falta un último ejercicio y terminamos. Hoy una tutoría pequeñita. De hecho, las de esta semana son tutorías cortas. Es apenas el capítulo 5, entonces son tutorías cortitas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? No, bien. Bueno, y vamos a ver que los diferenciales también se pueden, como dice acá, para aproximar algunos valores de funciones. Esto, pues obviamente, con la llegada a las calculadoras científicas y otras herramientas tecnológicas, pues ha pasado un poco en desuso. Entonces, si partimos de esas formulitas que tenemos por acá, un poquito extrañas, por así decirlo, ¿ok? Pero vamos a usar esta fórmula que está acá. Dice que f de a más h es aproximadamente f de a, ¿ok? Como dice aquí, se reemplaza x por a y el cambio de x por h, entonces se consigue la siguiente expresión. F de a más h por f' de a. Y la fórmula obtenida se puede utilizar para aproximar algunos valores de funciones. Entonces vamos a ver un ejemplo. Lo que en realidad para que ustedes vean una pequeña utilidad de que esta teoría pues funciona bastante bien y, y ahí damos por concluido. Dice, usando diferenciales, calcula el valor aproximado de raíz de 52. ¿Ok? Esto era muy importante antes porque pues antes no teníamos calculadoras científicas, ¿verdad?
ni computadoras. Entonces, en tiempos antiguos se usaba mucho, ¿cómo se llama? Ese tipo de aproximaciones usando diferenciales para calcular el valor aproximado de funciones trigonométricas, logarítmicas o de funciones radicales. ¿Ven? Entonces, la raíz de 52, ahora lo hacemos muy sencillo, ¿verdad? Es 2 raíz de 13 o aproximadamente 7,2111. Vamos a ver que usando diferenciales nos va a dar un valor muy, muy aproximado a este valor que tenemos por ahí, que aún así, como es un número irracional, pues también este es una aproximación. Aquí vamos a entender que los decimales continúan de forma infinita, pero podemos redondearlo a 7,21 si usamos pues, dos decimales, que es lo que usualmente hacemos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que usando esa teoría nos va a dar un valor muy cercano a... Voy a copiar por ahí la formulita que tenemos, que es esta, y explicar ahí con detalle quién es A y quién es H, ¿ok? Para que les quede un poquito, quede claro. Muy sencillo, a ver que es fácil. Entonces dice la formulita que f de A más H es A aproximadamente, ¿ok? F de A más H por F' de A. Ok, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces nos piden, noten algo muy importante. Primero se refiere a una función. En este caso, nuestra función va a ser, obviamente, pues, raíz de algo, ¿ok? En este caso, raíz de x, ¿sí? Para que lo tengamos por ahí presente. Y su derivada, f' de x, recuerden que es 1 entre 2 raíz de x. ¿Ok? Para que lo tengan por ahí presente. Ok, entonces, vean cómo se arma todo. ¿Quién va a ser nuestro x? Ok, entonces sería f de 52. Esto equivale a raíz de 52. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera, entonces aproximadamente. ¿Quién va a ser nuestro A y quién va a ser nuestro H? Aquí llamamos A y aquí llamamos H. Entonces vamos a tomarlo de la siguiente manera. Nuestro A, en caso de cálculo de raíces, que es lo que menciona la unidad didáctica, tiene que ser, escuchen bien acá, el valor cuya raíz, digamos, tenemos varias raíces conocidas, ¿ok? Por ejemplo, la raíz de 25, 5. ¿Ok? La raíz de 36 es 6. La raíz cuadrada de 49, 7. Cuando digo raíces son raíces cuadradas, ¿ok? 7 por acá. Y la raíz de 64, que es 8. O la raíz de 81, pues que es 9. Entonces, nuestro A tenemos que seleccionarlo muy bien. Nuestro A sería el valor más cercano a 52, cuya raíz sea exacta. ¿Ok? Tal vez alguien que me indique por ahí. Digamos, de estos valores que puse acá, ¿cuál sería Raíz de el valor más 49. 49, correcto, ¿ven? Porque la raíz de 49 es 7. Es la más cercana, ¿ok? Entre 52 y el 49 es el valor más cercano, excelente. Ya 36 se nos aleja un poquito más, 64 también, 25 muchísimo más y 81 también. Pero en ese caso, este valor tiene que ser una raíz cuadrada exacta que usted conoce. En ese caso sería el 49. Así lo hacían, digamos, los antiguos, o ni siquiera los antiguos, hasta hace un siglo, ¿verdad? Un poquito más con antes de que hubiera las calculadoras científicas. El H, el H sería la diferencia entre el valor original, que es 52, y el 49. Entonces, a 52 le quitamos 49. Esa sería la diferencia. En este caso serían 3 unidades, ¿ok? Entonces sería 3. Entonces, muy importante. Vamos a tener un A de 49 y un H de 3. Pues un A de 49 y un H de 3. Repito cómo seleccionamos el A. El A fue la raíz cuyo valor conocemos, la raíz cuadrada exacta, que se aproxime más al 52. ¿Lo ven? Entonces, el valor más cercano a 52 pues sería 49. Entonces, retomando lo anterior, tendríamos adecuándolo, digamos, a la formulita. Entonces, voy a hacerlo aquí para abajo para que me quepa el espacio.
que es a lo que voy a escribir. Entonces, raíz de 42 sería así. Vean la fórmula, es f de a. ¿Quién es nuestro a? Raíz de 49. Entonces sería f de, lo voy a escribir mejor, f de a más h por f' de a. ¿Ven qué fácil sale? Entonces sería, ¿quién es f de a? A es 49, ¿cierto? Entonces sería raíz de 49. Porque recuerden que la función es raíz cuadrada, ¿sí? La función es raíz cuadrada de algo. Entonces acá sería raíz de 49 más h. ¿Quién es nuestro h? 3 por la derivada evaluada en a. Entonces la derivada es un medio sobre raíz de x. Entonces sería 1 entre 2 raíz de. En vez de poner x, pues ponemos a. En este caso nuestro a sería raíz de 49. Porque la idea es calcular esta raíz, que es un número irracional, usando raíces conocidas. En este caso sería raíz de 49, ¿lo ven? Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Raíz de 49, 7. Más 3 por 2 por 7. ¿Sí? Porque la raíz de 49 es 7. Eso es muy importante que los tengamos presente por ahí, ¿eh? La raíz de 49, es una raíz conocida, sería 7. Y vean qué increíble. Pero voy aquí a ver, lo vamos a ver aquí en la calculadora. Si usted hace vean que la raíz de 52, bueno, nos dio aproximadamente 2,2111. Si hacemos este cálculo, vean qué increíble, como 7 más se aproxima bastante. 3 sobre 2 por 7. ¿Ven? Nos da ese valor inicial que es 101 sobre 14. Y si lo pasamos a decimales, 7,21. ¿Ven? 7,2143. Es decir, es una aproximación bastante buena. Coincide, de hecho, en los dos primeros decimales, ¿ok? Pues en ese caso, para que ustedes vean que este método pues funciona muy bien. Entonces esto nos da 101 sobre 14, que es aproximadamente 7,2143. Y pues, ok, y ahí continúa con unos decimalitos más. Pero este valor es muy aproximado a raíz 52. Coinciden por lo menos en los dos primeros decimales. No creo, ¿verdad? A veces es difícil que esto lo pregunten en un examen, ¿verdad? Porque pues básicamente usted puede calcular las raíces ahora con una calculadora científica o alguna herramienta tecnológica. Pero si se lo piden, el truco está en la adecuada selección de la entre más lejano sea. Si tomamos A como 36 o A como 64, aunque son raíces conocidas, esta aproximación no va a ser tan buena. ¿Ok? Entonces, el A es el valor de la raíz, cuya raíz, en este caso cuadrada, sea el más cercano, ¿verdad? Con el valor que a usted le pide, en este caso sería 52. Entonces, en este caso, el numerito, el A juega el papel de 49 y el H es la diferencia entre el valor original, que es 52, con el A, ¿lo ven? 52 menos 49, 3. Entonces, usando esta formulita, que usa, pues, digamos, diferenciales o la teoría anterior, podemos aproximar de una forma muy buena. Raíces pueden ser cuadradas, pueden ser cúbicas, y también incluso funciona para funciones trigonométricas o logarítmicas. Escapa un poco los objetivos del curso, pero es para que un poquito lo tengan claro por ahí. ¿Ok? Para, digamos, ilustrar una parte de la sección 5.2 que trata sobre este tema y tengan por lo menos un ejemplo por ahí desarrollado. No sé si Profe, ahí tienen disculpe, alguna. ¿y eso para qué trata? Es que yo no comprendí muy bien porque había un ejemplo de ejercicios adicionales que estaba una raíz perfecta, como 49, pero se le aplicaba esa misma fórmula, entonces no sé cómo qué aplicación tendrá. No sé a cuál se refiere, muchacha. ¿Cuál ejercicio será? Porque usualmente es para raíces que no sean exactas. Digamos, en este caso, raíz de 52, raíz de 50. Si es de raíz de 49, no tiene mucho sentido, porque la raíz de 49 es 7. Si es en el ejercicio en sí.
Aquí, digamos, usamos el valor de raíz de 49 porque es la raíz cuadrada, es el numerito cuya raíz cuadrada exacta es el más próximo a 52. Por ejemplo, si fuera raíz de 60, tomamos como nuestro a 64, ¿ven? Porque es la más cercana. Si fuera raíz de, por ejemplo, no sé, 80, pues tomaríamos como 81. Pero si fuera raíz de 30, tomaríamos en ese caso el 25. No sé si me explico, ¿ok? Pero esta parte, repito, es como un poco, digamos que formativa, ¿ok? Formativa en el sentido, digamos, que es para que usted vea que en realidad los diferenciales, valga la redundancia, funcionan muy bien, ¿verdad? O sea, pues permiten una aproximación bastante buena del valor real de algunas funciones, en ese caso raíces cuadradas, ¿verdad? Sí, no sé si se le aclaro. Es que no me aclara en cuál ejercicio sería en particular. Pero sí, lo que me interesa es que le quede claro por qué tomamos raíz de 49, que es lo que me interesa, digamos, para efectos de explicación. No sé si le logré aclarar, que no le entendí muy bien su consulta, la verdad. Sí, profe, muchas gracias. Sí lo vi Sí, aquí, pero es que no tengo dónde decirlo, dónde vi el 49, pero en el ejercicio adicional viene raíz de 30. bueno, con raíz de 30 usted puede tomar en este caso el 25. ¿Ven? Puede tomar el A como 25, ¿ok? Y a 30 le quita 25, su H sería 5. Y ahí lo puede practicar usando la formulita. Ven que si fuera raíz cuadrada, pues es muy sencillo, porque f de x es raíz de x. Y la derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Pues en ese caso, pues sería muy fácil. Sería raíz de 25 más. La diferencia son 5 unidades. Pues mío que era 30, era 5 entre 1 sobre 2 raíz de 25 y lo calcula ahí. Y ya le da. Pero repito, eso es como muy informativo, es como muy ilustrativo, por así decirlo, para que ustedes vean pues que la teoría en realidad funciona. En realidad lo más importante para mi concepto es esta parte de aplicación, ¿verdad? Lo que después más les atañe, les interesa, ¿ok? Eso sí, estudienlo bien porque usualmente vienen una o dos preguntas, sea en el quiz 3 o en la tarea comprensiva, la partecita esta de aplicaciones que sí es muy importante. Si usted revisa la unidad didáctica, pues le da mucha importancia. Vamos. ¿Tienen alguna otra consultita? Si no, pues damos por concluido. Profe, disculpe, Sí, ¿usted me escucha? ¿Me escucha bien? sí, claro. Sí, señor, Es que claro, para tengo servirle. dos preguntitas. La primera, disculpe que no pude, pero estaba atendiendo a una persona, así que es con respecto al el error relativo. Más que todo es qué aplicabilidad tiene a sacar ese error, qué sacamos de ahí. El procedimiento me quedó súper claro y todo, pero ¿para qué sirve sacar ese error relativo? Ahí lo explica un poquito en el libro, ¿ok? Dice que, por ejemplo, en este ejercicio, vamos a verlo acá en el 3, ¿ok? Que es donde lo tenemos. Dice que es del 3,43%. Ahí básicamente, aquí recuerde que el fabricante lo que vamos a tener eran 500 unidades, ¿lo ven? Ok. Pues básicamente lo que dice Ujú. que es que al fabricarse 500 unidades con un error porcentual del 4% en las ventas, se estima un error en el ingreso del 3,43%. Entonces es bastante importante. Yo asumiría, caballero, que en el curso de matemática financiera, no sé si alguno por aquí lo ha llevado, porque en realidad verse cuando hago este curso así, virtual o presencial, más bien, cuando es presencial es muy bonito porque los jóvenes, los estudiantes que ya han llevado el curso de mate para financiera, enriquecen mucho el curso de la participación, porque como estamos en un aula, pues eh, intervienen y se hace bastante dinámico, incluso le enseñan a uno, digamos, detalles que uno no maneja porque uno es más de matemática que la parte de administración, pero sería esa la interpretación que se hace, que al fabricarse en este caso 500 unidades, pues, unidades, ¿eh? Con este error aproximado, entonces usted podría esperar ¿eh? Ok, Un error en las ventas, en este caso del 3,4% en el ingreso. Entonces es bastante buenísimo, significativo, claro. bastante importante, Sí, sí. Sí, pero repito, esto claro. por lo que yo recuerdo, antes de pandemia, ahora que dábamos el curso presencial, lo retoman, lo vuelven a ver en el curso de mate financiero. No sé si alguien ya lo llevó por aquí y nos puede enriquecer aún más, porque repito, vieras qué bonito es cuando están un grupo de 30 estudiantes o 25, o en este curso ya digamos, ya tienen un poquito más de madurez matemática, ¿verdad? Ya han llevado el curso de Matemáticas 1 y ya han llevado algunos cursos de contabilidad
y se hace muy rica la clase porque sí, digamos, los aportes que ellos pueden hacer, porque tienen, de hecho, más conocimiento que uno, ¿ah? Uno les aporta la parte, digamos, de cálculo, diferencial, derivadas, integrales y demás, pero ya hay estudiantes un poquito más avanzados y se torna bastante bonita la discusión. De hecho, en las próximas tutorías que van a ver lo de la demanda, la elasticidad de la demanda también es un concepto un poquito como más de mate financiera, de contabilidad. Entonces, digamos, las tutorías son muy ricas con estudiantes que ya van un poquito más adelantados en la carrera. No sé si me logré explicar o aclararle por lo menos. Perfecto. No, no, Sí, súper bueno. Y ahora sí tengo una dudita, pero es con este que acabamos de ver. ¿Puede poner la diapositiva? último. En el último, en el otro, ahí. Sí, señor. Ok, listo. Ahí es que al principio me costó mucho entender de dónde aparecía esa raíz de X. Ok, entonces Ah, analizando, intentando, se me pareció ver como una similitud, digamos, como con la teoría de la fórmula de la cadena, porque es como si tenemos una función de afuera y una de adentro. Entonces, mi ujú. forma no sé, corríjame, más que todo es para que me corrijan, no es mi pregunta en sí. Entonces, yo estoy viendo esa raíz como, Right, right de digamos, la algo. función de afuera. Sí, Ajá. ujú, sí, Entonces, por eso puedo aplicarlo. Si me dicen raíz de igual que sea raíz cúbica, va a ser casi el mismo ujú. procedimiento, pero Solo que con un obviamente cubo aquí. 52 quitamos con Q. Correcto, entonces sería en este caso Ok, la función sería raíz cúbica de x. Entonces la derivada sería un exactamente. tercio y creo que quedaría x a la menos 2 tercios. Si fuera sen de x, bueno, una función trigonométrica, ¿verdad? Entonces sería logaritmo de un x, ¿verdad? Me explico, ya, pues ustedes Perfecto. digamos, adecua la formulita esta, ¿verdad? El criterio de la función, de acuerdo a lo que aquí venga. Si es raíz cuadrada, pues es raíz cuadrada de algo. Si es raíz cúbica de algo. Si es coseno de X, sería coseno, qué sé yo, de, no sé, 40 grados. Entonces sería coseno, que no se ve en este curso, por ejemplo, coseno de X. Si fuera, no sé, E a la 52, el numerito E, la función E a la X, sería E a la 52, sería E a la X. Entonces, digamos, utilizan la formulita, digamos, de acuerdo a lo que viene acá. Si es raíz cuadrada, pues con raíz cuadrada. Si es cúbica, con cúbica. Si es cuarta, con cuarta. Pero sí, tiene usted, digamos, lo puede, su interpretación, digamos, que es correcta Buenísimo. No, pura vida, se lo agradezco. para servirles. No sé si hay alguna otra consultita. Si no, pues da para concluido y atentos a las tutorías que siguen, ¿verdad? Las que siguen son muy bonitas eh, bueno, hay una que es muy matemática, que es la derivación logarítmica, derivación implícita, pero la de elasticidad de demanda es muy bonita. Esa sí tienen ustedes bastantes aplicaciones que pueden ver ahí. Ojalá, mami, con los aportes que ustedes tengan de cursos de contabilidad o mate financiera, pueden enriquecer bastante la tutoría. Si no hay ninguna consulta, pues damos por concluido esta clase. ¿Estamos bien? ¿Listos? Bueno, muchísimas gracias a todos por su Gracias. atención. Que Dios les cuide y les Muchas acompañe y que gracias. todos los estén para servirles a la orden. Y ahí estamos para servirles a lo que humanamente podamos y mantengan siempre en contacto con sus tutores para que todo resulte bien. Y si hay dudas más administrativas de reposición de alguna prueba o cosas por el estilo, pues ya directamente con el encargado de cátedra. Pero recuerden que en primera instancia recurrir siempre a su tutor, ¿ok? O tutora. Estamos para servirles y recuerden que esta semana pues hay 2 tutorías más para que por favor logren ahí conectarse o por lo menos ver la grabación respectiva. Muchas gracias, bendiciones y muchos éxitos. Que estén bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego, gracias. Aquí ha de tener.